Estamos con John Sullivan, ha sido el escritor de Nombres de Mujer. Es un libro erótica y de temática erótica, y lo primero es saber por qué Nombres de Mujer, el título. Pues principalmente porque el protagonismo va a recaer sobre los personajes femeninos. Una cosa que a mí me chirría bastante del mundo del erotismo, la pornografía, etcétera, es que la mujer tradicionalmente tiene un rol secundario, un rol de dar mera réplica sexual, y quería un poco combatir eso. Entonces la idea ha sido, aunque el narrador y el personaje que narra en primera persona es masculino, el devenir del encuentro va a venir marcado por los personajes femeninos que van apareciendo, y por eso además son los personajes que tienen nombre, para darle esa entidad que tradicionalmente se le ha negado. Entonces por eso el libro se llama Nombres de Mujer, porque precisamente ellas son las que tienen nombre, las que tienen entidad y las que marcan el devenir de cada encuentro. Denoto de ahí que no es una única historia, no es una novela así, sino que son varias historias con varios personajes. Exactamente. El libro se compone de relatos cortos, porque en principio yo empezaba a escribir como un mero entretenimiento para compartir en grupos de Facebook con amigos. Ya luego llegaron los certámenes eróticos, concretamente los premios Pimienta, que han sido mi trampolín. Y, y bueno, son relatos que están ceñidos a bases de concurso, de hecho. O sea, no suelen exceder de 1500 a 1600 palabras. Son relatos cortitos. Tratan de no alargarse demasiado, con lo cual la construcción de la historia es muy trabajada, pero corta. Y sobre todo se trabaja lo descriptivo para que el lector se pueda meter en la escena, la pueda vivir, pueda imaginarse a los personajes, pueda un poco ver lo que yo veía cuando estaba haciendo cada relato. ¿Y cuántos relatos componen el libro? La verdad, para no mentirte, no me he puesto a contarlo, pero pueden ser tranquilamente 15 o 20, y en total son 174 páginas. Y son relatos además que incluyen una temática erótica variada, es decir, lo mismo hay un guiño al BDSM, o hay catfight, lo que son luchas de chicas. Eh, Tranquilamente te puedes encontrar, hay un episodio de voyerismo, hay una escena cuckold, pero no la típica pactada entre los participantes, sino que concretamente hay una historia de, bueno, pues hay una chica que está un poco aprisionada en un noviazgo tóxico y mediante ese tipo de práctica decide vengarse. Hay también, bueno, cenas grupales, hay locales liberales, por supuesto, no podían faltar. Y hay, pues bueno, hay un poquito de todo lo que ha dado lugar. Hay incluso un relato concreto, que es una historia sensorial con nombres de flores, se llama El Jardín de los Deseos, y fue un relato además escrito ex profeso para el libro, a pesar de que en el libro está desde el primer relato erótico que escribí hace 7 años, hasta, como digo, un par de ellos que se metieron a última hora. Comenta eso, la variedad de temáticas que hay. Ujú. Se suele decir que para un escritor escribir, o tiene que saber de lo que ha escrito o ha vivido, o tiene que haber investigado mucho. ¿En qué dos cosas nos movemos? Sí, ¿Hay cosas, digamos, de experiencia o digamos, de mucho estudio? te mentiría si me decantara por una de las dos. Hay un poco de cosas que has vivido, evidentemente, o incluso esa cita a la que una vuelta de tuerca hubiera sido perfecta, esa fantasía que te quedó por hacer. Pero también hay muchas cosas donde el conocimiento viene por cabeza ajena. O incluso, pues, local liberal, pues yo a lo mejor había muchos que no los conocía, y de repente pues tuve ocasión de entrar en alguno que otro. Pues bueno, te podría hablar bueno, pues no hace mucha publicidad, ¿no? Pero así destacado, te hablaría de Palladium Valencia, de Eva y Adán, en el puerto de Santa María, y, y bueno, ver un poco cómo son por dentro. Hay de hecho ambientes liberales que me han llamado la atención en la diferencia entre sí. Pues a lo mejor hay uno donde la barra es zona común, en otros hay una barrera física entre zonas de chicos y zonas de chicas y parejas. Sobre el catfight, a estas alturas no vamos a negar que también vemos porno, ¿no?
Entonces, pues, sobre un vídeo que vi concretamente, quise hacer una vuelta de tuerca y situarlo en un contexto más allá de lo que suelen mostrar este tipo de vídeos. En el BDSM conozco personas que viven ese mundo, a mí particularmente no me llena, es un mundo que respeto mucho y además me llama la atención en cuanto a sus postulados, ¿no? Al consenso, al respeto, a sus protocolos, pero a mí particularmente no me llena, pero sí es verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo, pues quería abarcar diversas temáticas, como digo, por ejemplo, el guiño al BDSM es muy, muy leve, muy ligerito. En el Catfight quería dar una vuelta de tuerca, bueno, por ejemplo, de eso sí conozco más vídeos. En escenas grupales no he participado en muchas, te diría más bien que muy pocas, pero sí es verdad que he vivido y conozco a mucha gente de ambiente liberal, entonces pues un poco preguntando se llega a Roma, ¿no? Se suele decir, en este caso, pues entre lo que vives, lo que sueñas, lo que fantaseas y lo que preguntas, pues descubres un mundo que te da para unos cuantos libros más, además. Han mencionado lo de los clubes liberales y sobre todo Eva Yadán, que es de aquí de la provincia de Sí, Cádiz, que además es donde se va a presentar el libro próximamente. correcto. El libro, aunque lleva en el mercado desde enero de, ya podemos decir, el año pasado, lo cierto es que con esta situación de pandemia en que vivimos, pues no hemos podido hacer gran cosa, ¿no? En cuanto a la promoción, hemos tirado mucho de redes sociales, memes de humor, incluso, ¿no? Pero el último tramo del año ha sido bastante movido, ferias del libro, he estado en Granada, Sevilla y Málaga principalmente, y quería hacer una presentación acorde a la temática del libro. Entonces, ¿qué mejor lugar que un local liberal de referencia como Eva y Adán, en el que además he estado eh, Lorenzo Macarena. y Macarena, que no me venía el nombre. Pues la verdad es que han sido muy amables conmigo al concederme la posibilidad de presentar el libro en su local y la verdad es que aparte lo ponen todo facilísimo. Entonces, mi más sincero agradecimiento ya vaya de parte. Pero aparte de eso, sobre todo era porque creo que era una manera también de encontrar un público acorde y de... público acorde porque en las ferias del libro veía gente que cuando le decías que el libro era erótico se santiguaban y todo, no te lo pierdas. Luego algunos volvían a última hora cuando ya la gente se empieza a ir a decir, mira, que me lo voy a llevar, ¿no? Un poco ese tabú que existe todavía y parece que el erotismo todavía tiene un público, al margen de que tengas un bestseller como las dichosas Sombras de Grey, pero sí es verdad que el público más habitual pues parece más reducido y quería llevar el libro y el erotismo que destila pues precisamente a donde hay gente que no tiene tabúes en vivir este erotismo con total libertad. ¿Os sorprende todavía que haya, digamos, gente que se sorprenda? Vamos, aquí realmente también hay gente que se sorprende que en la tienda tengamos libros, pero es algo, digamos, que acompaña todo lo que es el morbo y el erotismo. Y como has dicho, es un público que no es muy dado lo de las ferias a temática erótica, todavía hay gente que se echa atrás, pero y también se han mencionado a 50 sombras de Grey, escrito por una mujer, igual digamos que Megan Maswell, una bestseller en temática erótica, en erótica masculina es menos, digamos, se da menos. ¿Notas esa diferencia a la gente a la hora de hablar contigo sobre el libro o tratar que sea un hombre el autor del libro? Sí, a ver, ya de por sí el propio libro tiene muchas diferencias con las 50 sombras de Grey, entre otras cosas por incluso las características de los personajes. Es decir, Christian Grey no deja de ser, o nos lo representan como un millonario, joven, alto, guapo, atractivo, así como yo, ¿no? Va a ser que no. Pero a mí estas historias siempre me chirrían un poco, ¿no? Es como una especie de erotismo idealizado, ¿verdad? Y yo quería hacer una serie de historias más realistas, ¿no? O sea, la mayoría de los personajes que te vas a encontrar, podrías encontrártelo comprando el pan. Ya luego si lo conoces lo suficiente, pues a lo mejor llegas a lo del relato, ¿no? Pero sí es verdad
que en ferias del libro, las personas que han mostrado interés por nombres de mujer me preguntaban cómo podía escribir erotismo siendo varón, incluso. Ya no hablar de una perspectiva femenina, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo hago desde una perspectiva femenina, sino que yo quiero dar protagonismo a la mujer. O sea, yo soy heterosexual y evidentemente pues mantengo relaciones con mujeres. Pero siempre intento que esas mujeres pues se sientan respetadas, queridas, con entidad, con importancia, ¿verdad? O sea, ellas están ahí, disfrutamos juntos y cuando una persona te permite disfrutar con ella, pues es un grado de confianza que merece cuando menos agradecimiento y aparte correspondencia, por supuesto. Entonces mi perspectiva era otra. No es hacerlo desde una perspectiva femenina, pero sí dándole ese protagonismo. Cuando los lectores entienden eso, digamos que la pregunta en sí misma desaparece, porque o sea, se responde sola. Porque ven que no es que yo haya intentado meterme En la piel de la mujer. en la piel de la mujer, sino que desde la piel del hombre pues se concede esa entidad que en la vida real me gusta, o entiendo, mejor dicho, que ambas personas deben concederse. El premio Planeta lo ganó Carmen Mola, que en verdad eran 3 hombres. Sí. Claro, tú no te has dado por poner un seudónimo porque, como estás diciendo, la idea es desde el punto de vista masculino, en ese sentido. O sea, no tenías por qué poner un seudónimo al libro para que tuviera mejores ventas. Realmente John Sullivan es mi seudónimo. Pero un seudónimo masculino. Pero un seudónimo masculino, exactamente. A ver, yo la polémica esta que ha habido con Carmen Mola, o con los 3 hombres que conforman Carmen Mola, no estaba evidentemente cuando elegí seudónimo y no estaba cuando salió Nombres de Mujer y sinceramente pues no... quizás es ese tipo de polémica que precisamente hace un efecto Streisand. Hay mucha gente que va a censurar que un nombre de mujer esté escudando a 3 varones. Y sin embargo eso ha dado más repercusión a la obra en sí, ¿no? Pero yo particularmente, ya no solamente por la perspectiva masculina o por la necesidad o no de darle esa perspectiva, sino por el hecho de John Sullivan, digamos que es un alter ego que yo tengo. Yo siempre digo que soy como Clark Kent y Superman, solo que yo me transformo al ponerme las gafas, ¿no? Un poco a la inversa del personaje, pero sí creo que el seudónimo tiene que nacerte. O sea, si ese es tu alter ego que quieres separar de tu vida para que el personaje no devore a la persona, tiene que nacerte, tiene que ser una parte de ti, tiene que... El por qué suena así o esa sonoridad, pues bueno, tiene su historia y es de una índole algo más personal, pero la polémica esta de Carmen Mola, sinceramente, creo que es una polémica que desde un punto de vista comercial viene muy bien a la obra, pero por lo demás es totalmente accesoria. Otra, digamos, cierta polémica en lo que es literatura erótica masculina. Hace poco un personaje de la prensa rosa ha escrito un libro erótico y se lo ha tenido que autoeditar porque decían que las editoriales no querían una novela erótica por un hombre. ¿A ti has tenido problemas con la editorial o para, digamos, sacar esto adelante? Absolutamente ninguno. O sea, a ver, de entrada yo trabajo con las editoriales Libric, que particularmente me han tratado genial. O sea, yo ya tenía a mi padrino literario, a Luis Alfonso Beltrán, que había publicado con ellos el libro Íntimamente Julia, que por cierto es una pasada. Yo lo recomiendo a los lectores y es aparte él es un autor, como persona es para comérselo, y como autor es, para mí, un tótem, porque dentro de ser una persona sencilla y de ser una persona que nunca se había planteado escribir un libro, pues la verdad es que la historia de Íntimamente Julia es, sin llegar a ser a lo mejor tan porno como algunos de mis relatos, yo combino mucho el erotismo, la pornografía. Me gusta que el sexo sea
o abarque, mejor dicho, todo el abanico desde la típica película de sobremesa un sábado por la noche a la taquilla Playboy de Movistar Plus, para que te hagas una idea, ¿no? Él, pudiendo ser incluso más sutil, hace una historia erotiquísima. Y bueno, iba un poco esto al tema de que yo ya iba recomendado por él cuando fui a parar a la ese librería, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con ellos, les mando el manuscrito, les gusta, incluso me aconsejan estos dos relatos que decía antes que metí a última hora, fue porque había 3 relatos seguidos con los mismos personajes, porque eran los 3 primeros, no, corrijo, no eran los 3 primeros, pero el primer relato, que es el que abre el libro, y que lo escribí hace 7 años, luego tenía 2 continuidades, 2 relatos que le daban continuidad, iban los 3 seguidos, y la editorial me decía, oye, a lo mejor debería, como luego los personajes se diversifican mucho, deberías meter 2 relatos para romper esa continuidad. Me pareció que tenían razón, me pareció bastante adecuada la propuesta, de hecho, me demostró que se habían leído el libro y que le habían dado el debido respeto e interés, ya no por mi libro, sino por el de cualquiera que vaya a editar con ellos, y me decanté, o sea, ahí sí seguí, más allá del primer contacto, la recomendación de Luis Beltrán. Entonces, problema no me pusieron ninguno. Claro, el Library hace edición bajo demanda, que mucha gente lo confunde con la autoedición. Yo entiendo que si una editorial de gran nombre, llamémosla, pues bueno, las grandes, ¿no? No quieren literatura erótica, o al menos él dice que por un hombre, bueno, a mí no me ha pasado. Tampoco estoy con una de las grandes de referencia, pero estoy con una editorial que respeta mi obra, que la ha cuidado muchísimo y a la que estoy eternamente agradecido. Entonces, a partir de ahí, me parece, no sé, a lo mejor como polémica para vender libros me parece estupendo. Por lo demás, puede que sea su experiencia personal, desde luego la mía no lo ha sido. Comentaste que Nombres de Mujer es una colección de relatos. Estabas comentando que según la editorial has incluido algunos más. Eso quiere decir que todavía tienen muchos relatos. ¿Habrá un Nombres de Mujer 2 o renombres? Bueno, ahora mismo el siguiente proyecto no tiene nada que ver con Nombres de Mujer, aunque quizás sea una evolución. Y me explico. Aquí, como bien dices, lo que traigo es una colección de relatos eróticos. El siguiente proyecto va a ser una historia en sí elaborada, podemos hablar de novela, y se va a llamar El Faro de Estela, con la intención además de añadir erotismo y misterio. ¿Por qué? Pues bueno, fue por un relato, que iba a ser un relato suelto, que se llama precisamente El Faro de Estela, y fue después de haber estado en el faro de Punta Frouxeira, en Valdoviño, a Coruña. Yo tengo muchas conexiones con Galicia y particularmente pues estaba allí de visita, estuve en el faro, cayó la noche y se me ocurrió una idea que mezclaba ese erotismo y ese misterio. Aparte, un cineasta de los años 70, 80 que a mí me encanta o era porque ya falleció, Jesús Franco. Jess Franco. Jess Franco, correcto. Un hombre que era capaz de hacer una película erótica, un porno duro o una película de terror. Y aparte, algunas incluso con un toque gore, ¿no? Entonces, a mí eso me terminó de inspirar y aparte la propia calidad del relato, está feo que yo lo diga, pero me salió un relato magnífico, me hizo pensar que ahí había un libro. Y tirando de esa mezcla de la cinematografía de James Franco junto con este relato, pues se me ocurrió que ahí había una historia de erotismo, de misterio, un misterio que podía alimentar al erotismo y viceversa, y entonces yo creo que es algo que va a gustar. No obstante, también respondiendo a la pregunta, bueno, me enrollo con una persiana, Nombres de Mujer 2 podría ser posible en un futuro, pero tampoco descarto hacer, como en las series de televisión, hacer spin-off, hacer personajes
que impacten o que hayan impactado al lector en nombres de mujer y a lo mejor crear una historia concreta con respecto a ese personaje o incluso pues seguir la línea de nombres de mujer con relatos que van saliendo. Y de hecho hay relatos cortitos de los cuales algunos pues han salido después de la edición del libro. Hay uno que en un blog que solía tener publiqué como fotogramas de placer. Lo tuve que publicar en 2 partes porque si no era larguísimo. Y por ejemplo ese me gustó bastante, ¿no? Que era combinar una historia de trío con cierto guayerismo y hasta aquí puedo leer. Vaya a ser que luego me dé por publicarlo. Por otra parte hay otro más suavito, que se llama El día que llovió. Es casi de Antena 3 de sábado por la tarde, lo que te decía antes de las películas. Pues una cosa así muy suavita, pero que me apetecía mucho hacerla también. Y bueno, van saliendo relatos. Aquí además, precisamente en alusión a cómo nacen Hombres de Mujer, a mi padrino Luis Beltrán y también, como no, pues para contar un poquito más de la trayectoria, aquí están los 2 relatos ganadores de las 2 únicas ediciones de los premios Pimienta, de 2018-2019. Este año se retoman. Por fin, después de la pandemia, pues estoy esperando a que me digan si paso o no a la final, aunque es un relato que ya presenté el año pasado. Que son El Nuevo Local, que ganó la edición de los premios Pimienta de 2018, y Yuya y el turno de Miguel, que ganó la edición de 2019. Gracias a estos premios, precisamente me decidí a crear la recopilación, a escribir relatos de última hora, e ir completando, y de ahí nacen Nombres de Mujer. Los últimos que has mencionado, los premios Pimienta, es a raíz, como dices, de lo que ha surgido todo esto del libro de recopilar los relatos. Para quien no conozca los premios Pimienta, ¿cómo lo puedes, digamos, explicar? ¿Qué son? A ver, son unos certámenes es un certamen de relatos eróticos que nace en 2018. Mi padrino, Luis Beltrán, lleva aparte una página que es parlit.es, donde, bueno, él, aparte de moverse en el mundo liberal, sobre todo en la zona de Levante, en la zona de Valencia y demás, luego también se le conoce, ¿no?, en el ambiente por toda España. Él saca un libro que se llama Ambiente Swingero Liberal, donde pretende, mediante relatos, hacer una divulgación al público neófito en este ambiente de lo que es el ambiente swingero liberal, incluso haciendo distinción entre ambos ambientes, que pueden ir juntos o separados, y haciendo un poco, pues, quizá de desterrar ciertos tabúes, ¿no? O sea, cuando tú entras en un local liberal y no has estado nunca, antes de cruzar la puerta te crees que vas a tener que pisar con cuidado porque va a haber gente follando en el suelo y no le vayas a pisar el culo a alguien, ¿no? Y sin embargo, lo que te encuentras, como bien sabes, es totalmente distinto. Él quería hacer esa labor de divulgación y para promocionar el libro creó los premios Pimienta. Entonces, yo me meto en esos premios como una manera de medirme, ¿no? De decir, bueno, soy un escritor aficionado, quiero ver cómo, qué aceptación puedo tener entre otros escritores más experimentados. Para mi sorpresa, me presento y llego a la final. Y para mi sorpresa, además, resulta que llegamos a la final y, claro, se podría pensar, claro, como tú eres amigo de Luis, pues has llegado y has ganado. No. Luego resulta que llegas a la final y los propios finalistas se puntúan entre sí, en plan Eurovisión. Yo no puedo puntuar mi relato, pero puedo puntuar el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Y son los propios finalistas los que me dan ese premio. Como yo digo, no son mis rivales, son mis compañeros. Al final la que crece, la que gana con esto es la literatura erótica en sí misma. No obstante, como es una primera edición de un certamen nuevo, cuando sale la segunda, veo que el certamen crece, ¿verdad? Que pues de repente había patrocinadores, de repente había un presentador, Mr. Phil, que lo retransmitía a través de YouTube.
De repente, cuando llego al sitio, al Sofar Café de Valencia, un local que era donde se celebraban, era un gastrobar, o sea, un bibliobar, mejor dicho, ¿verdad? O sea, donde tú vas, comes algo y puedes leer, tiene una biblioteca, no sé si sigue abierto, creo que no. Entonces, resulta que llego y donde en el primer certamen solo estábamos los finalistas y el jurado, cuando llego al segundo, no se cabe. O sea, yo tenía sitio porque era finalista y tenía un sitio guardado en la primera fila. Pero mi acompañante tuvo que estar de pie. Para que te hagas una idea, ¿verdad? De hecho, cuando se anuncian los finalistas, veo, porque desde la primera fila se ve, los papeles del jurado y voy tercero. Pero cuando leemos los relatos, con la puntuación de los compañeros, resulta que vuelvo a ganar. Ese premio para mí supo mucho mejor porque ya no era el primero del jurado, era el tercero. Entonces estos premios para mí tienen una enorme credibilidad, precisamente porque hubo en su momento acusaciones de tongo, no porque ganara yo, sino antes de celebrarse la primera final. Y curiosamente era la persona que tenía todos los puntos, y nunca mejor dicho, para haber ganado el primer certamen y se retiró acusando de tongo y demás. Y resultó que no, que de hecho el autor desconocido lo ganó. Y con las puntuaciones de los finalistas. Y la segunda vez ocurre lo mismo. Y además siendo el tercero del jurado que no el primero. Entonces, es un certamen en ese aspecto muy limpio, muy genuino y sobre todo hecho por gente que lo que quiere es promocionar la literatura erótica y de paso contribuir a desterrar esos tabúes que todavía pesan sobre el erotismo, sobre el mundo liberal y sobre el sexo en sí mismo. Pues simplemente lo que queda es agradecerte el tiempo que has echado para la entrevista, que este libro y los siguientes funcionen igual de estupendamente y a la espera de saber si la tercera edición de los premios Pimienta también te lo llevas. Bueno, en este caso os agradezco a vosotros la colaboración, el hecho de tener a partir de mañana mi libro ya disponible aquí en tu punto hot. Y luego, por otra parte, sobre los premios Pimienta, bueno, gane quien gane, sé que al fin y al cabo, como digo, quien gana es la literatura erótica. O sea, somos gente que nos dedicamos a escribir, que exponemos lo que escribimos y a partir de ahí que gane el mejor. Entonces, es con lo que me quedo. Y por lo demás, pues agradeceros a vosotros el interés. Para mí fue un orgullo que te pusieras en contacto conmigo por las redes sociales para, oye, nos gustaría colaborar contigo. ¿Cómo verías? Y ponerlo todo tan fácil, tan... La verdad es que la acogida es magnífica y espero que esta colaboración pues dure. Para nosotros es un placer, digamos, colaborar, igual que tú dices, en lo que es la promoción de la literatura erótica, todo lo que sea, digamos, tanto la literatura y abrir un poquito las mentes al erotismo y a la sexualidad, pues ahí estamos. Sobre todo también, además, quería agradeceros el ofrecimiento y la próxima colaboración en la presentación que voy a hacer en Eva y Adán el próximo día 15. Un placer. Contando con vosotros como presentadores, contando como lectores. La verdad es que no solo me ayudáis muchísimo, sino que además, pues, siempre, como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción contar con gente ya experimentada en este mundillo y que además dice, oye, que no solo hacemos una colaboración en cuanto a vender libros, sino que te damos ese impulso. Entonces, eternamente agradecido también. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Javier.